Gracias, presidente. Se recibió oficio de carácter reservado de la Contraloría General de la República, mediante el cual remite informes sobre auditoría y examen de cuentas a los fondos para mantenimiento del potencial bélico ejecutados por la Fuerza Aérea con los recursos de la Ley del Cobre. 2. Oficio del Departamento de Evaluación de la Ley, a través del cual solicita informar a ese comité qué leyes considera de mayor interés de esta comisión para ser evaluadas por este. Correo electrónico del asesor legislativo del Ministerio de Defensa Nacional, mediante el cual excusa la participación del ministro en la presente sesión. Asimismo, indica que existirá en su representación el jefe de gabinete de esa Secretaría de Estado, señor Pablo Urquiza. Finalmente, confirma la asistencia del señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Eso es todo, presidente. Nos quedamos sin habla. Estamos ansiosos esperando. Sí, logró de deseo que mañana sí van a hacer un deseo efectivo. Creo que están en tabla justamente para mañana el proyecto. Entonces hagamos pasar aquí ¿En la sala mañana? en la sala. Entiendo, en tercer lugar de la tabla. No sé si Hugo Gutiérrez quedó exactamente. Así es, fue el acuerdo de la comisión. Importantes invitados de esta tarde, a la hora del día. Nos corresponde, y por acuerdo de esta comisión, recibir al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Jorge Robles, a fin de que entregue antecedentes sobre las condiciones en que se encuentra la base Frei Montalva, perteneciente a la Fuerza Aérea y ubicada en el territorio antártico. Además del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Robles, acompañan el jefe de Estado Mayor General de Aviación, señor Lorenzo Villalón, el jefe de la División Antártica, Coronel de Aviación, señor Miguel Figueroa, y el jefe de gabinete del señor Ministro de Defensa Nacional, señor Pablo Urquiza, toda vez que tuvo bien el señor Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, excusarse por otros compromisos el día viernes de la semana pasada, incluso pudo haber sido el jueves. Si no, habríamos contado entonces con su presencia y él designó acá al jefe de gabinete del mismo. Así que le vamos a ofrecer la palabra, general Robles, sobre el tema. Ha estado indudablemente en los medios de prensa, en los medios de comunicación, concretamente en el diario El Mercurio el día domingo, ¿no? Donde aparecen algunas informaciones que son dignas de Ripley, ¿no? Como que la puerta del hangar, comillas, ¿no?, se puede abrir solo con maquinaria pesada, según dice el diario, ¿no? Cierro comillas, ¿no? En fin, y otros comentarios más. Ahora, para nosotros es muy importante, ¿no?, porque la base, entiendo, compuesta con el mayor contingente, el que tiene la Fuerza Aérea, que partió ya hace tantos años, ¿no?, como un centro más bien de investigación científica. Entiendo, en 1969, y la base probablemente en el 80, donde se construyó la pista Teniente Mach, 1.300 metros, que hoy día recibe, ¿no es cierto?, una gran cantidad de vuelos intracontinentales, intercontinentales, en fin, etcétera, etcétera. Además de la Villa Las Estrellas, ¿no? Correcto, presidente. Con banco, hospital, en fin, escuela, en fin. Presidente. ¿Tiene usted la palabra? Ahí está. Muchas gracias por recibirnos. Con todo gusto. Traemos una presentación que tiene 3 temas. Yo le diría los 2 primeros temas pueden ser públicos, el tercero me gustaría que fuera secreto, nada más que por la posición geopolítica que significa nuestra posición en la Antártida. Perfecto. Si les parece... Perdón. El botón negro. Al otro lado.
Gracias. Si les parece a la comisión, ¿no es cierto? Perfecto. Correcto. Entonces Diputado, podríamos ¿cómo usted? proceder. Perfecto. La primera parte, los Señor dos primeros general, de esa temas, forma. señor presidente, van a ser... Ubica entonces las dos primeras partes. Sí, de la yo le exposición. digo cuando pare a la Perfecto. Usted nos tercera, dice, ¿no?, claro. para Y proceder a lo que y señala. que estimamos de necesario acuerdo. que lo conocieran porque hay mucha historia aquí del esfuerzo que ha hecho nuestra institución y de lo que se viene para adelante. Por favor. Esa es la base, la cronología importante. ¿Ah? Si ustedes se fijan, llegamos al 69, como justamente usted decía, señor presidente, pero el 80 comenzamos con las construcciones y ahí fueron avanzando el 88. Perdón, general, ¿pueden bajar un poquito la luz, yo creo, no? ¿Cómo está, diputada Gustavo Isla? Diputada, ¿cómo está usted? Hágalo. Diputado. Efectos de... Paulina, diputada... Sí, un poco de televisión ahí, por favor. Bien, Perdone sigamos, la por interrupción. favor. Vamos a ver ahora nuestra presencia en el continente antártico, que es súper importante bajo el aspecto geopolítico que yo le mencionaba, señor presidente. Tres temas, los dos primeros, la capacidad antártica institucional, las consideraciones por la falta de recursos, que son las decisiones que nosotros tuvimos que tomar, y los proyectos institucionales, y ese esperamos nosotros dejarlo secreto, porque hay información que es geopolítica para el futuro del país. La capacidad antártica institucional. Esto es bien importante porque nosotros somos el continente más cercano a la Antártica, 1.238 kilómetros de la ciudad de Punta Arenas. Si ustedes se fijan, todos los otros, Nueva Zelanda, 2.900, la parte de Australia, 3.200, la parte de África, 3.900. O sea, es definitivamente nosotros somos la puerta al continente antártico y ustedes lo van a ver en el desarrollo en estos últimos 30 años en este continente. Eso es parte de la historia nuestra. Nosotros teníamos hasta el año 79, ¿y por qué vamos a hacer el alto? Para que usted se fije la importancia que fue con respecto a la pista. Estaban esas 5 principales bases. Avanza. A contar del año 80, automáticamente comenzaron a incrementarse, gracias a la Unión y otras bases más. Y si nos vamos al aspecto nacional, avanza por favor. ¿Cómo está, diputado? Esa es la isla Rey Jorge, donde están nuestras bases. Si usted se fija, antes del 79 teníamos las 4 bases chilenas. Hasta antes del 79. Eso es importante para lo que va a venir ahora. Avanza. Después del 80, miren la cantidad de países y bases que se incrementaron. Producto de la pista nuestra. Comenzó a llegar los países internacionales, miembros del Tratado Antártico y otros que quisieron hacer presencia. Y aquí se resaltan muchos aspectos. Si ustedes se fijan, no hay ninguna base antes del 80. Todas esas comenzaron a hacer después. Inclusive hay países que tienen hasta 2 bases, como el caso de España. Avanza. Hacia el interior también. Esa era la principal actividad hasta antes del año 80. Avanza ahora. ¿Y esto qué nos ha permitido el día de hoy? Por eso le decía las distancias que hay. En la parte antártica chilena hay 22 países con 43 bases. O sea, el incremento ha sido notable. Y esto es una cosa que nosotros como país no podemos dejar de lado. Avanza. Esto es súper importante. La línea azul que está hacia abajo es la parte que nuestro país tiene que dar cumplimiento por tratados internacionales en lo que significa a servicio de rescate y marítimo. Y si ustedes se fijan, hay una parte achurada que se comparte con Argentina. Argentina está haciendo grandes esfuerzos, la base de Marambio está siendo potenciada en el último tiempo y esa es una zona que nosotros tenemos que compartir y nosotros no podemos perder nuestra posición como país. El esfuerzo que hemos hecho durante años es muy grande. Les voy a mostrar solo las bases que hoy en día se están haciendo en este momento en la Antártica. Esa es la base de Brasil que se construyó se puso la primera piedra hace 2 años atrás. Están próximas a ser terminadas con un valor más de 100 millones de dólares. Avanza, por favor. Y esa es la tendencia que se está dando. Esa es la base brasileña. Avanza. Esa es la base china. China tiene 2 bases. Avanza. La base de Bélgica. Avanza.
La base del Reino Unido en Rotera, que es cerca nuestro donde operamos. Los aviones que están dentro del hangar. Avanza. La base Almond Scott en el polo sur de los Estados Unidos. Avanza. La base coreana. Esa es la base coreana. Nosotros lo trasladamos todo esto. La base Juan Carlos I de España. Hemos estado con el ministro de España en la base antártica 2 años atrás. Ha estado el rey también. Esas son las bases, esa es la realidad que nos encontramos. Y ahora vamos a ver qué ha hecho la institución en la Antártica. Nuestro primer vuelo fue el año 47, la primera base fue el año 51, que es la base González Videla, la segunda base el 55, Pedro Aguirre Cerda. El primer vuelo desde Quintero a la isla de Asunción fue el 63, y ya el 69 comenzamos con la base antártica Presidente Frei y la isla Rey Jorge, el año 69. 11 años después comenzamos con la construcción, esa es la construcción de la actual base, con el primer aterrizaje de un C-130. Estamos hablando entre el año 80 y 84, o sea, han pasado casi 40 años de esto. Se aterrizó con el C-130 y eso nos permitió a nosotros hacer los ingresos hacia el interior del continente antártico cuando aún los otros países no tenían base en la zona. Nosotros fuimos en este caso bastante pioneros y se hicieron las operaciones Scuba, que lo único que buscaba era ir dejando postas hacia el interior del Polo Sur. Y posteriormente llegar el año 84 por primera vez al Polo Sur con aviones de la institución. El año 1984, que fue la primera operación al Polo Sur. Fue el periodo de exploración que le llamamos nosotros. Avanza. Esa es la operación propiamente tal. Fueron 2 aviones Twin Otter, con los medios que habían en la época, aviones que no tenían las mejores condiciones para navegar, y si ustedes se fijan, los puntitos son las bases que nosotros tuvimos que ir montando con gente nuestra, comandos que tuvieron que sobrevivir en condiciones climáticas muy adversas, sin el equipo que hoy en día tenemos para esa gente, a objeto de darle el perfil y que pudieran cumplir con esta meta, llegar al Polo Sur en el año 84. Ese fue un gran hito para nosotros. Esas partes, si ustedes se fijan, el traslado que se iba haciendo a objeto de poder llegar con 2 aviones hasta el Polo Sur. Año 84. Con condiciones que realmente no cumplen el día de hoy las condiciones ambientales. Posteriormente, el año 95, aterrizamos en Patriot Hill. Y esto es súper interesante, porque Patriot Hill es el puntito que ustedes ven abajo, está más o menos a 1.200 kilómetros del Polo Sur. Esa base nosotros la abrimos el año 95, que nos permitió dar una mayor continuidad en los ingresos hacia el Polo Sur. Tuvimos la segunda operación al Polo Sur, tuvimos la operación Aurora Austral y nuevamente logramos formar el año 99, ya consolidar la base en Patriot Hill. ¿Eso qué nos permitió? Nos permitió posteriormente llegar con el helicóptero que ustedes ven más abajo al Polo Sur en los años siguientes. Esta base Patriot Hill fue un diseño institucional con la Universidad Católica, a objeto de poder determinar y poder dejar en forma permanente una base, que ustedes la van a ver en un par de fotos, y que nos permitió operar más o menos por el lazo de 15 años. Sigue, por favor. Ese es Patriot Hill, 1.200 kilómetros del polo y una distancia y media con la base Presidente Frei, que está en la isla Rey Jorge. Interesante ese punto para lo que va a venir ahora. Avanza. Ahí están las distancias. Desde Punta Arenas a Patriot Hill son 3.100 kilómetros más o menos. ¿Qué nos permitió operar en Patriot Hill? Nos permitió llegar con un avión C-130, que es el que ustedes tienen a la izquierda, que es primera vez que operaba en una pista de hielo. Somos la única fuerza aérea en el mundo que operamos en hielo. Si bien es cierto, Estados Unidos opera en el Polo Sur, pero opera con nieve. Nosotros no tenemos los esquís para el C-130 para la nieve. Esa es una pista de hielo. Y logramos construir el refugio que ustedes ven ahí. Eso nos permitió seguir con las operaciones anuales en Patriot Hill, hacer nuestra base polar, Teniente Parodi, y la última operación fue el año 2003 justamente por presupuesto. No podíamos continuar con la base Patriot Hill porque significaba un esfuerzo logístico muy grande para nuestra institución. Ese fue el primer aterrizaje Patriot Hill en el año 1995, con los aviones C-130, ustedes se dan cuenta, es una pista de hielo, es hielo.
Ahí está la primera operación de nuestros aviones. Y ese es el campamento que formamos nosotros y que desarrollamos el año 94 y que dejamos el año 2003 ahí, abandonado. Y salimos de ahí. No, sí, pues lo ocupamos, lo reutilizamos, diputado. Lo reutilizamos. Sigamos. Ahí esa era la prensa de la época, cuando ya estábamos con el campamento de Patriot Hill. Posteriormente, logramos llegar nuevamente al Polo Sur y con un C-130 llegar a la base de Malmurdo, que es el que está a la izquierda, ¿ah? Y que nos permitió mantener la continuidad de la operación en la época estival. Avanza, por favor. Ahí llegamos con un helicóptero al Polo Sur, era la cuarta vez que llegábamos, y si ustedes se fijan, la base Patriot Hill, o sea, la Patriot Hill a nosotros nos permitía tener el nexo entre Rey Jorge, la base Carvajal, que también era nuestra y ahora la compartimos con INACH, con el Polo Sur, que es donde se centra la parte científica hoy en día. Esa es parte de la operación al Polo Sur, de la cuarta. Esos son los medios que llegaron con el helicóptero al Polo Sur el año 99. Ese es el helicóptero en el Polo Sur. Y ahí la Fuerza Aérea suspendió la operación en Patriot Hill y dejamos el campamento. 10 años después se nos ordenó reabrir Patriot Hill y trasladarnos a Glacial Unión. Este campamento, como les digo, estuvo 10 años bajo nieve. Y si ustedes se fijan, empezamos el desarme, se hizo una visita presidencial el año 2013, porque las condiciones en Patriot Hill ya no eran seguras para el C-130 porque el hielo comenzó a quebrarse y nos fuimos a una pista que se llama Glacial Unión y que ya estaba siendo operada por otro operador internacional civil. Ahí hay turismo civil en Glacial Unión. Entonces tomamos la decisión nosotros el año 2013 de trasladar el campamento, sacarlo bajo la nieve y llevarlo a Glacial Unión. Esa distancia son 70 kilómetros, pero fue un esfuerzo realmente extraordinario. Porque no es llegar y mover un campamento, hubo que desarmar, sacar mucho hielo, como ven en un par de fotos ustedes ahora. Ese era el campamento cuando llegamos el 2003, semicubierto por la nieve y el hielo. Así estaba. Y comenzamos el año 2013 su desarme. ¿Ah? Ese estaba como estaba tapado con nieve y lo comenzamos a trasladar por tierra y en unos vuelos Twin Otter. Ahí fue la gente que se quedó. Esta es una foto muy histórica para nosotros. Esa gente se quedó ahí poco más de 2 meses viviendo a objeto de sacar el hielo para poder efectuar el traslado a Glacial Unión y el C-130 lo iba dejando. Esa fue realmente una... Esas son las carpas que nosotros instalamos a esta gente por 2 meses, mientras ellos sacaban todo lo que es el hielo que ustedes ven a la izquierda y poder trasladar el campamento desde Patriot Hill a la actual Glacial Unión. En esas condiciones se trabajó durante 2 meses como institución. Así estaba el hielo, a pala y picota. Así estaba el campamento por dentro. Así estaba el campamento. Así hubo que hacerle la huella de sacar el campamento y trasladarlo a la nueva posición, 70 kilómetros, con grúas, con camiones que tuvimos que llevar en C-130. Esas son cúpulas de habitación, que es como una cuncuna. Pero también teníamos que cumplir el protocolo Madrid. ¿Y cómo quedó todo esto? Así, completamente como que no hubiera existido nada. Había que cumplir los compromisos internacionales. Esa es la distancia que yo les decía. Seguir en línea recta era lo más fácil, pero no podíamos. Entonces, en camión, dábamos la vuelta por detrás, 120 kilómetros, para hacerlo más seguro y llegar a la pista que está abajo, que es Glacial Unión, que fue donde instalamos este campamento nuevamente, y tuvimos ya el 2014 comenzando a operar con la segunda visita presidencial que tuvimos ahí. Ahí estamos ya trasladando las cosas hacia Glacial Unión. Esa es parte de la caravana terrestre. Y esas distancias entre Patriot Hill y Glacial Unión son 72, 75 kilómetros que les decía. La decisión fue para poder dar una mayor seguridad en la operación. Aquí es un aterrizaje a la pista de Glacial Unión desde un C-130. Esa es la pista, es hielo.
ustedes se fijan, es hielo abajo. Condiciones bastante extremas para poder operar, pero hemos operado con seguridad. Ya instalado en este nuevo campamento, esa fue la primera operación de Glacial Unión con nuestros aviones C-130. Ahí estamos ya con el campamento armado en Glacial Unión. Se está armando el campamento. Lo mismo que ustedes vieron en Patriot Hill, que se trasladó hacia allá. Las mismas carpas que teníamos, tuvimos que llevarlas para poder armar el campamento. Ahí se está armando el actual campamento. Se aprovechó justamente todo lo que se había construido en la década del 90. Y este campamento creemos nosotros que es importantísimo porque constituye una de las grandes experiencias que nos posesiona a nosotros, no solo como institución, sino como país, como el único país que está operando en esa situación. Muchas fuerzas aéreas, muchos países nos han pedido que los ayudemos a operar ahí, pero todavía nosotros no le hemos dado el visto bueno porque tenemos que consolidar y mantener esa posición para nosotros. Ese es el campamento actual en Glacial Unión. Esa es una pista paralela que queda aproximadamente a 2,5 kilómetros de la pista grande, donde operamos con los Twin Otter, que es el avión más pequeño. Es una pista de 1.500 metros más o menos. Esas son las dos pistas que yo les mencionaba. Avanza, por favor. Esa es la ruta normal que nosotros normalmente hacemos cuando vamos a Glacial Unión. Y esas son las distancias que ustedes ven. 3.000 y tantos kilómetros desde Punta Arenas hasta el Glacial Unión y 1.200 desde Glacial Unión al Polo Sur. Bien, considerando eso ahora, todo esto se logró gracias a esto, a la base Presidente Frey. Si no hubiéramos nosotros desarrollado esto, todo lo que ustedes acaban de ver, nosotros como país no lo habríamos logrado tener y no habíamos logrado posicionarnos frente a la comunidad internacional, especialmente la científica. Por ende, para nosotros, Presidente Frey, es la puerta de entrada de la península antártica, somos importantes en la presencia logística, es el centro neurálgico de la logística antártica y lo más importante que nos permite la conectividad durante todo el año, como lo van a ver ustedes más adelante con algunas cifras. Apoyamos a muchos programas internacionales y nacionales. La misma anterior, vamos a ir viendo ahora la situación de la base propiamente tal. En la última parte, vuelva un poquito abajo. Ya. Si ustedes se fijan, INACH, esa es la base Escudero, que es donde se desarrolló gracias a nosotros hace unos 6 años atrás, que tiene la parte científica, ellos atienden a los científicos, y también tuvimos que desarrollar la Capitanía de Puerto para la parte de la Armada, cuando llega toda la parte por Bahía Field. Avanza. Este es un aterrizaje en la base Presidente Frey. Realmente, Presidente, a mí me gustaría que usted tuviera la oportunidad de acompañarnos a la base. Es un viaje realmente extraordinario estar en la Antártica. Ojalá que pudiéramos concretar durante el presente año una visita con la Comisión. Esa conectividad nos ha permitido a nosotros avanzar. Ahí ustedes ven a la izquierda la base y lo que es el poblado está hacia la derecha. Esa distancia son aproximadamente 3 kilómetros y ahí está el sector de la base rusa, que es el que está hacia la parte superior de la pantalla. Nosotros compartimos, lo único que nos divide con la base rusa es el camino. Avanza. Esa es la actual base, desarrollada en el año 80, excepto el INACH, que tiene menos de 10 años en la parte de abajo. ¿Qué tenemos hoy en día?
Nosotros hoy en día tenemos un promedio de 70 personas nuestras durante el año. Esto aumentan a 130, 140 para final de año. Viven 7 familias. La verdad que viven 8 porque la octava es el matrimonio de profesores, ¿ah? Que no lo consideramos como familia institucional, pero sí como familia chilena. Y nos ha permitido a nosotros que esta base, con su funcionamiento, permitir, tal como vieron ustedes, el desarrollo de otros países antárticos y el desarrollo de Glacial Unión. Entonces nos preocupamos de apoyar a otros y no miramos hacia adentro. Y el tiempo pasó y nos pasó la cuenta. Y nos pasó la cuenta muy grave. Y ustedes lo van a ver ahora. Hoy en día tenemos servicios, banco, tenemos canales de televisión, pero no tenemos, por ejemplo, internet en buena forma. Ustedes cuando llegan a la base y prenden su celular, les dice bienvenido a Uruguay. La base uruguaya viven 8 personas y la conectividad de ellos es mejor que la chilena. Nosotros hemos tenido situaciones que el médico nuestro ha tenido que operar y hemos tenido que dejar que no utilicen internet para poder tener una comunicación con el hospital y poder asegurar algún problema que él puede tener que está operando. ¿Qué tenemos nosotros hoy en día en la base antártica? Tenemos un helicóptero Bell 412 y un Twin Otter las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días, porque tenemos que cumplir con el compromiso internacional SAR y no podemos no operar. Tenemos que estar ahí. No son quizás los mejores medios, pero cumplimos la tarea con esos medios. Y aquí ya comienzan los datos estadísticos. Si ustedes se dan cuenta, durante un año, hubieron 582 operaciones en la Antártica. Similar número es el que se produce en Pascua. Pascua tiene un promedio de 550 operaciones al año. La diferencia son los pasajeros. Nosotros somos 8.700, por supuesto Pascua más porque llegan 2 aviones al día y son de aviones de 200 pasajeros, tiene más infraestructura turística. Nosotros teníamos en un principio el 60% de las operaciones aéreas, hoy en día estamos en un 45%. Fuerza Aérea Uruguaya, el 3%, Fuerza Aérea Brasileña, y yo creo que de aquí a unos 5 años más, la Fuerza Aérea Brasileña va a pasar el 25% de las operaciones aéreas, especialmente con la nueva base. Fuerza Aérea Argentina el 6%, y DAP, que es la parte turística, que eso merece un especial estudio, ya tiene el 28%, porque eso es lo único que hacen turismo en la base Presidente Frei. Avanza. Aquí tenemos la cantidad de vuelos que nosotros hacemos como Fuerza Aérea entre Carlos Ibáñez y Romeo May. 121 operaciones, por supuesto, y de vuelta, que son 242 operaciones al año. De las 550, solo en traslado Punta Arenas, Carlos Ibáñez, el 50% se va dentro, porque las otras son operaciones que hacemos nosotros dentro del continente. Y nosotros como institución trasladamos más de 1.500 personas al año, como institución, con 284.000 kilos de carga. Y si ustedes lo ven en la próxima, operamos todo el año. O sea, todo el año hacemos operaciones, llevamos medios, sacamos gente. Las otras instituciones tienen época estival que se potencia de marzo, de noviembre a marzo. Nosotros no podemos hacerlo y durante todo el año estamos constantemente. Naturalmente enero y febrero son los meses fuertes, si ustedes se fijan, 14, 17 horas de vuelo, noviembre y diciembre, pero el resto del año igual. O sea, no podemos no operar durante cada mes. Tenemos que llevar carga, tenemos que llevar verdura, llevamos científicos, traemos cosas, porque es nuestra tarea como Fuerza Aérea y como país. Ahí está la cantidad de pasajeros separados, Fuerza Aérea, la Dirección de Aeronáutica, que está operando full, Ejército, Armada y NACH. Si ustedes se dan cuenta, el año pasado, porque estas son estadísticas del año pasado, solamente llevamos 7 científicos a Romeo May, pero sacamos 105, muchos se fueron por la Armada, porque el año pasado no operamos en Glacial Unión. El año pasado, por presupuesto, cancelamos la operación de Glacial Unión porque no nos daba el presupuesto. Este año sí tenemos considerado operar. Los pasajeros de otros países, chino, uruguayo, Alemania, Corea, ellos llegan mucho también ahora por los aviones de DAP y por los aviones propios de la Fuerza Aérea de Brasil, uruguaya, colombiana, también está haciendo algunos par de vuelos al año a March. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó los últimos años? ¿Qué fue esta merma que se nos empezó a producir por la falta de recursos? Esas son las fotos reales de hoy en día de las casas, que son parte de lo que salió el Mercurio.
esos son los accesos a vivienda. Las ventanas ya no cumplen, usted va a las casas y le entra el viento, hay que colocar masking tape, colocar sellos, o sea, ya no cumple la norma. ¿Ah? Le recuerdo que el protocolo de Madrid se firmó en 91, las bases del 80. Entonces, en la realidad, hay muchas cosas que estamos en el límite de cumplimientos internacionales. Sí cumplimos lo que son las aguas servidas. El año 2005 hicimos nosotros la planta de tratamiento de agua servida con la Universidad de Chile y eso sí lo estamos cumpliendo. Pero hay otras cosas que son energía, que son otras cosas que deberíamos cumplir en mejor forma, estamos en el límite. Esos son los ingresos a las casas. Por abajo de una casa, mucho óxido, mucha corrosión. Con todo lo que estaba pasando, nosotros el año 2016 hicimos presente a la autoridad especial y tomamos para el periodo 2017-2018 una serie de definiciones. O sea, nosotros venimos desde el año 2011, la verdad, las cosas siendo presentes, pero el año fuerte para nosotros fue el año 2015. Dijimos ya 2016, llevamos a la Comisión de Defensa al Senado, hicimos una serie de visitas, fuimos a varias partes a explicar nuestra situación y comenzamos a tomar algunas decisiones. Por ejemplo, el año 2017 no activamos la base de Teniente Carvajal, lo que tuvo un impacto en la parte científica. No activamos la base Gabriel González Videla. Partimos a contar de diciembre de este año retirando a las familias. Definitivamente no podemos seguir con la familia, especialmente los niños chicos. La escuela se cierra. Ya no hicimos concurso para llevar a profesores. Tuvimos que reducir el programa de vuelo antártico con impacto en los programas de apoyo que hacíamos a los aportes internacionales y a otros ministerios que van para allá. Tuvimos que reducir el periodo estival. Nos preocupa la condición SAR futura y el año pasado, como dice ahí, la operación Glacial Unión la tuvimos que cancelar. No pudimos ir. El 2016 ya fuimos, en vez de estar 3 o 4 semanas, fuimos por 5 días, 10 días realmente, que era por estar presente, pero ya el 2017 no pudimos ir. Proyectos institucionales. Aquí yo, presidente, le pediría declarar a la secreta, más que nada por el aspecto geopolítico que significa la institución. Invito entonces para visitar ahí